continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Un saludo, mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos a una nueva lección de Teología Sistemática. Hoy continuamos donde lo dejamos la semana pasada, viendo los atributos de Dios. Concretamente estuvimos viendo 5 atributos incomunicables de Dios y hoy vamos a seguir viendo los que nos quedan y empezaremos ya a ver los atributos comunicables. Preparando la clase me venía a la mente una frase que en una ocasión, en la época de la Reforma Protestante, Martín Lutero le dijo a uno de los personajes también famosos de aquella época, que fue Erasmo de Róterdam. Erasmo escribió un libro acerca de Dios, un libro teológico, y su concepto de Dios quedó señalado, y Martín Lutero le escribió una frase en la que dijo: tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Creo, hermanos, que a veces nos pasa eso. Y tendemos a convertir a Dios en demasiado humano cuando realmente las Escrituras nos muestran a un Dios que es totalmente diferente a nosotros, que hay un gran abismo de diferencia entre Él y sus criaturas. Por supuesto que hay semejanza en el ser humano, porque nos creó a su semejanza, a imagen de Dios, pero aún en esa semejanza y en esa imagen hay un abismo de diferencia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hacemos a Dios demasiado humano. Por eso este tema de los atributos es tan importante. Y quiero leeros un texto para empezar que está en Isaías 46:9 y dice: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Fíjate, hermanos, esta última parte: nada hay semejante a mí. Hermanos, hay una gran diferencia entre nosotros y el Creador. Él es sublime, Él es majestuoso, hermanos, Él es inigualable, no hay nada semejante a Él, como nos dice aquí el profeta Isaías. Y así que, hermanos, con esto en mente, continuamos nuestro estudio de los atributos de Dios en base a esa clasificación que hicieron los teólogos reformados. Dijimos que hicieron una clasificación en 2 tipos: atributos incomunicables y atributos comunicables. Aún así, dijimos que, aun habiendo hecho esa clasificación en 2, la lista raramente coincide de un teólogo a otro. Hay muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Yo lo he hecho un poco de manera personal. Para recordar y refrescar un poquito, atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte ni comunica a otros. Son aquellos atributos que solo Dios posee y que lo diferencia del resto de su creación. Por otro lado, los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte o comunica con nosotros, por supuesto, salvando las distancias entre Dios y sus criaturas. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo 5 atributos incomunicables. Hoy vamos a ver 3 atributos más. El primero de ellos es la omnisciencia de Dios, que significa que Dios conoce absolutamente todo acerca de todo lo que existe, de todo lo que ha existido y de todo lo que existirá. Dios es perfectamente conocedor del pasado, del presente, del futuro, y al mismo tiempo, hermanos, Dios nunca olvida nada. A mí me encanta cómo las Escrituras nos hablan de un Dios que tiene conocimiento de absolutamente todo lo que pasa por aquí arriba, hermanos, por nuestra cabeza. Cualquier pensamiento que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, no solamente Dios lo conoció, conoce lo que estás pensando ahora y conoce lo que pensarás dentro de unos instantes, mañana y dentro de unos años o cuando seas viejo, sino sabe incluso cómo se ha formado ese pensamiento en tu cabeza, en tu corazón. Y no solamente los pensamientos, sino las acciones, hermanos. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos y todo lo que haremos, Dios ya lo conoce.
Y no solamente conoce eso, sino las motivaciones por las cuales hicimos esas cosas, estamos haciendo las que hacemos ahora y haremos las que haremos en un futuro. Así que, hermanos, Dios tiene un conocimiento completo y absoluto, no se le escapa absolutamente nada, su conocimiento es pleno y perfecto de todo cuanto ocurre en el universo y en sus criaturas. Y esto lo expresa de una forma muy impresionante, el que es mi salmo preferido, el Salmo 139, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hay otro texto también hermoso en Hebreos 4:13 que dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este conocimiento de Dios, hermanos, tiene que ser motivo de aliento, de fortaleza, de consuelo, de confianza para nosotros, porque tenemos a alguien que nos conoce de verdad. Nosotros tenemos un conocimiento, hermanos, muy limitado de nosotros mismos y de las cosas que están por suceder en nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestro presente, pero Dios conoce toda la película, conoce todo nuestro interior plenamente. Y hermanos, esto es tremendo porque tenemos un Dios en el que podemos confiar y que nos puede rescatar de nosotros mismos. Hermanos, Él es nuestra roca de ayuda, nuestra roca de rescate y de salvación, nuestro ebenecer. Y por eso podemos decirle como el salmista, en el Salmo 139 también, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios porque tenemos un Dios que conoce todo nuestro interior, todo nuestro corazón y nos rescata de nosotros mismos. Tenemos que venir a Él con confianza como Él nos ha dado, esa confianza como ese Padre íntimo y cercano, y podemos acceder a ese trono de la gracia, hallar el oportuno socorro, hallar dirección para nuestras vidas, hallar las fuerzas para luchar en esa batalla que tenemos por nuestra santificación diaria. Y hermanos, no solamente esto, sino que tenemos un Dios que conoce nuestro futuro, conoce qué es lo mejor para nosotros, para nuestras familias, y nos da sabiduría para dar los pasos correctos. Nosotros tenemos que permanecer en obediencia al Señor. Ahí está la clave del éxito en nuestras vidas, porque estaremos caminando en sus propósitos. Por eso en Mateo 6:8 el Señor Jesús: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que, hermanos, con confianza acerquémonos a ese Dios, a nuestro Padre, que lo conoce absolutamente todo. Él es omnisciente. Quiero leer también un texto que se encuentra en Isaías 43:25 que dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué saco este texto a la palestra? Porque hay algunos que objetan, en base a lo que he dicho al principio, la definición de este atributo de la omnisciencia, de que Dios no olvida nada, pues ellos objetan que Dios sí olvida, dice: no me acordaré de tus pecados. Bueno, no es que desaparezcan de la memoria de Dios. Dios tiene muy presente cada una de las cosas que hemos hecho en nuestra vida y es una imposibilidad de que Él las olvide. Pero aquí el texto lo que nos está diciendo es que Él no va a permitir que ese conocimiento de todos esos pecados condicione la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Es decir, Él lo que va a hacer es olvidarlos en su relación de amor con nosotros, para que no le condicione en ese amor. Y un último apunte que quiero hacer con respecto a este atributo de la omnisciencia de Dios es algo que se encuentra en el libro que os recomendé de los atributos de Dios de Arthur Pink. Y dice: debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su cognición, es decir, conocimiento del futuro, considerados en sí mismos, son causativos, es decir, que son origen o causa de algo. Jamás sucedió o sucederá algo meramente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad divina. Fijaros lo que está diciendo aquí, esto es clave. Su consejo o decreto
constituyó la base de su anticipado conocimiento. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea así. Esta es la clave. Y esto, hermanos, se aplica a todo en general, incluida nuestra elección o predestinación. Cuando en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, que lo traducimos como conocimiento previo, no podemos interpretar esto como que Dios eligió porque en el pasado Él vio que nosotros íbamos a decidirnos por Él, que íbamos a escogerlo, que íbamos a seguirle. Tenemos que entender que detrás de este conocimiento, de esta presciencia de Dios, hay algo que la precede y es la voluntad divina. Son los decretos de Dios, su propio decreto soberano. Por eso dice en Hechos 2:23 que Cristo fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Fijaros, porque esta es la clave. Fue entregado ¿por qué? Por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, el Señor determinó que así fuera, que Cristo muriese en la cruz y de la manera que sucedió, y por tanto sucedió así. Por eso Él conocía lo que iba a suceder, porque Él lo había decretado de que así fuese. Y lo mismo ocurre con todas las cosas, hermanos. Y esto nos lleva de la mano al siguiente atributo de Dios incomunicable, que es la soberanía divina. La soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solamente Dios posee, porque Dios es el ser supremo que no le responde a nadie y quien tiene el derecho absoluto de hacer con su creación lo que Él quiera. Eso al ser humano no le gusta, eso a veces a los cristianos no nos gusta, nos choca, pero es así. Dios puede hacer lo que quiera y haciendo lo que quiera nunca actuará con injusticia, porque en Dios no hay injusticia. Él es justo, hermanos. Y sigue diciendo la definición. Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni impedir sus decretos y propósitos. Eso significa que Dios es soberano. Hermanos, hay innumerables versículos en la Biblia, de principio a fin del Antiguo al Nuevo Testamento, que nos hablan del atributo de la soberanía divina. Pero quiero rescatar 5 porciones bíblicas que son muy claras al respecto y que no necesitan prácticamente explicación. Vamos a leerlas. Dice en Isaías 46:10 que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Fíjate que dice que declaro. Él decreta el fin desde el principio, su voluntad, su consejo determina que las cosas sean como son. Dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Efesios 1:11 en el Nuevo Testamento dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, a la voluntad del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Volvemos de nuevo a lo que estábamos hablando en el tema de la omnisciencia, cuando hemos tocado el punto de la presciencia de Dios. Santiago 4:13 al 15 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, clave esto, hermanos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, porque se trata de su voluntad soberana. Job 1:20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Ahí está la soberanía de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito, porque Dios hace como gusta, como Él quiere, como Él desea.
Y dice el 22, en todo esto no pecó Job. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermanos, de estar satisfechos con la soberanía divina. Dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque no lo hay. Todo lo que Dios hace, hermanos, es con propósito. Y hermanos, cuando hablamos de que Dios es soberano sobre toda la creación, esto incluye a Satanás, el cual fue un ángel creado, luego fue un ángel caído, y él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Esto lo vemos claramente en las Escrituras, en el libro de Job. Ahora vamos a leer algunos versículos, pero al mismo tiempo no podemos exculpar a Satanás de la responsabilidad por el mal que él hace. De hecho, él es responsable y por eso está destinado para él el lago de fuego, ese castigo eterno. Y no podemos, por tanto, aunque sea soberano y Dios permita que Satanás opere como está operando, Dios no es autor de pecado. Eso es una incompatibilidad, es imposible, hermanos, como dice la Escritura. Pero lo que quiere decir aquí la soberanía de Dios sobre Satanás la podemos entender en el hecho de que aun lo que Satanás hace, aun el mal que Satanás hace, no afecta en absoluto para el cumplimiento de los decretos y propósitos de Dios para con su creación. Al final, Satanás viene a ser un instrumento más para que se cumplan los propósitos de Dios. Esto para nosotros puede ser un misterio, puede haber algunas aristas que sean inexplicables, pero esto es así. Dios es soberano aún sobre el mismo Satanás. Dice en Job 1, 6 al 12, hermanos, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, hablando de los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Fijaros que aquí Jehová, Dios, tiene que darle permiso a Satanás. Satanás no puede tocar a Job. Dice que Satanás mismo dice, has puesto un cerco sobre Job. Es decir, no puedo tocarlo, no tengo permiso. Y entonces Dios aquí le da permiso, con un propósito por supuesto, y le dice, toca todo lo que tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que hermanos, como vemos claramente en esta porción de las Escrituras, Dios es soberano aún sobre Satanás. Sobre este atributo, hermanos, podríamos seguir hablando muchísimo más, largo, tendido, es un atributo muy profundo. Os recomiendo un libro también de Arthur Pink, que se llama La soberanía divina. Es un libro que trata exclusivamente acerca de este atributo de Dios, porque es un atributo que da para mucho, hermanos. Lo vamos a seguir tocando, pero más adelante, cuando hablemos de los decretos de Dios, de la voluntad de Dios, cuando hablemos de cómo opera Dios la salvación en nosotros. Así que iremos tocando algunos puntos de la soberanía divina en ciertos momentos de teología sistemática. Pasamos ahora a otro atributo, al último atributo incomunicable, que es la simplicidad o unidad de Dios. Para nosotros la palabra simple parece algo vulgar, ¿no? Pero el término simplicidad en teología significa que Dios no está formado por partes, que es un ser simple, entre comillas, en el sentido de que no es un ser compuesto. Es sencillo porque todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no está dividido en partes como si fuese 10% amor, 10% poder, 10% fidelidad, etcétera, etcétera. En cambio, Dios es 100% amor, 100% infinito, 100% fiel, 100% justo, etcétera, etcétera. Sus atributos están distribuidos a lo largo de todo su ser, constituyen lo que Él es, su esencia. Él lo es, eso todo el tiempo, en todo su ser. Y si Dios es infinito, todos sus otros atributos también lo son. R.C. Sproul lo explica con este ejemplo. Él dice, sabemos que Dios es santo y que Dios es justo y que es inmutable y es omnipotente.
El término simplicidad o unidad de Dios lo que quiere expresar es que su omnipotencia es siempre una omnipotencia santa, una omnipotencia inmutable, una omnipotencia eterna y una omnipotencia infinita. Es decir, todos los demás rasgos de carácter que usamos para describir a Dios también definirían lo que queremos decir con su omnipotencia. Bueno, creo que se capta la idea, ¿no?, de lo que este atributo significa, esta simplicidad o unidad de Dios. A mí me gusta explicarlo con este ejemplo, con el atributo de la ira de Dios, que es un atributo que veremos en la clase próxima. La ira de Dios es uno de esos atributos que al ser humano no le gusta, le choca respecto a Dios. Es uno de los atributos comunicables. Bueno, Dios es ira, pero Dios también es justicia y también es santidad. Por lo tanto, al hablar de la simplicidad o unidad de Dios, lo que estamos diciendo es que la ira de Dios es justa y también es santa. Porque Dios es ira, justicia y santidad. Por lo tanto, su ira es justa y santa. Cuando Dios está airado, lo está airado de forma justa al 100% y santa al 100%. No hay posibilidad alguna, hermanos, de que la ira de Dios sea injusta o pecaminosa. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, todo lo que Dios hace o dice o ha hecho o dicho en cualquier momento de la historia es coherente con todos sus atributos. En Dios no hay conflicto nunca. Él es lo que es siempre. Sus atributos son infinitos. Se suele pensar a veces que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No hay dioses diferentes. Dios es el mismo siempre. Siempre ha sido el mismo. En Él no hay sombra de variación, dice la Escritura, como estuvimos viendo en la clase pasada cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios. Esto no es posible, hermanos. Lo que vemos a veces es Dios actuando de maneras diferentes, pero su ser, su esencia sigue siendo la misma. Sus tratos con el hombre a veces son diferentes. Eso es lo que cambia. Entonces, hermanos, no hay atributo que podamos señalar en base a esta simplicidad o unidad como más importante que otro. Dios es amor, pero Dios también es justicia. A veces nos quedamos solamente con el amor de Dios y nos olvidamos de la justicia de Dios, nos olvidamos de la ira de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es lo que es, todo su ser, su esencia, todos sus atributos forman lo que Él es. Y así, hermanos, es como tenemos que amarlo y conocerlo. Por eso, a veces cuando remarcamos algún atributo muy concreto por encima de los demás, lo que hacemos es precisamente lo que decía al principio, lo que Martín Lutero le decía a Erasmo. Tu concepto de Dios es demasiado humano. Puede ser que estemos cayendo en ese error. Bueno, hermanos, hasta aquí los atributos incomunicables de Dios, pero antes de entrar en los atributos comunicables, hay dos atributos que quiero verlos de manera especial porque no los puedo clasificar en ninguno de los dos, y son la trascendencia y la inmanencia de Dios. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. Repito, que Dios está por encima y más allá de nosotros. Es decir, la trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. Al respecto de este atributo, R.C. Sproul escribe lo siguiente y dice: Él es más alto que el mundo. Él tiene un poder absoluto sobre el mundo. El mundo no tiene ningún poder sobre él. La trascendencia describe a Dios en su consumidora majestad, su exaltada superioridad. Apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa primariamente que Él es trascendentalmente separado. Está tan por encima y más allá de nosotros que nos parece casi totalmente extraño. Pero en contraste a la trascendencia tenemos la inmanencia. Este otro atributo de Dios se refiere a la participación e identificación de Dios con el mundo. Dios, en su santidad, está total y completamente separado de este mundo, pero en su afecto y amor por el mundo, Él participa de forma activa, involucrándose e identificándose con nosotros, hermanos. Esto es precioso.
Al respecto de este atributo, el pastor José Lo Mercado dice: la Iglesia en muchas ocasiones ha olvidado uno de estos dos atributos, refiriéndose a la trascendencia y a la inmanencia de Dios. Y dice: cuando hace esto, crea en sus mentes a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por un lado, en la época medieval, la trascendencia de Dios era algo muy palpable e incuestionable. Las catedrales eran majestuosas, comunicaban lo pequeño que era el hombre y lo distante que estaba de Dios. Ahí se veía la trascendencia de Dios. Y dice: pero por otro lado, la Iglesia moderna enfatiza la inmanencia de Dios, domesticando la imagen de Dios a la del hombre. Lo convierte en un Dios amigo que ama sin condición y acepta el pecado a veces sin arrepentimiento. Cuando olvidamos que solo el Dios trascendente e inmanente salva, nos convertimos en idólatras y tratamos de crear dioses a nuestra imagen. Creamos dioses que nos sirven en vez de servirle a Él. Cuando esto sucede, creamos iglesias que tratan de mostrar un Dios cercano, amigable, que acepta a todos, que les permite permanecer tal cual siempre han sido. Creamos lugares de entretenimiento que atraen a todos a un Dios que les entiende, que está a su lado, que casi comparte sus mismos gustos y sus mismas costumbres. Hacemos que Dios se convierta en el sirviente del hombre. O, por otro lado, creamos iglesias que olvidan que Cristo ha roto el velo del templo y las llenamos de restricciones y normas, de leyes que cumplir para estar bien con Dios. Por un lado está el extremo de las iglesias que lo permiten todo, que crean un Dios domesticado, y por otras están aquellas que se van al extremo de convertir a Dios en un ser inalcanzable, santo y separado para siempre, como dice aquí José, lo de las hordas de pecadores que insisten en acercarse pero que no pueden. Dice: ponemos exigencias incumplibles para siquiera lograr llamar la atención del Dios que está por encima de todo. Hermanos, no hay otro lugar en las Escrituras donde se vea más la trascendencia y la inmanencia de Dios que cuando Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a salvarnos. Vemos ahí la trascendencia de Dios en el Evangelio, en la muerte sustitutiva de Cristo. Y podemos, hermanos, acercarnos confiadamente a ese Dios que se preocupa, que está por encima de su creación, pero al mismo tiempo se ha hecho cercano a nosotros y ha venido a salvarnos, hermanos. Así que el Dios de la Biblia, hermanos, es a la vez inmanente y trascendente. Gloria a Dios por ese Dios tan maravilloso que tenemos, que nos entiende y que nos salva. Amén. Y que está por encima de su creación, pero permanece para siempre con nosotros. Y ahora ya pasamos a los atributos comunicables. Vamos a ver en lo que nos queda de clase 2 atributos y el resto los terminaremos en la clase siguiente. Y el primero es la santidad de Dios. Que Dios es santo significa que Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. En Él no hay ningunas tinieblas. Hermanos, este atributo de la santidad de Dios es el más mencionado en todas las Escrituras. De hecho, nos encontramos a los serafines, esos seres angelicales, cantándole en el cielo al Señor: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hermanos, te recomiendo este libro de R.C. Sproul con respecto a este atributo concretamente de la santidad de Dios. Se llama así, La santidad de Dios. Es un libro precioso, un libro tremendo, de mucha edificación. A lo largo de todo el seminario estaré recomendando libros. Por supuesto, no significa que los tengáis que leer todos ya. Tampoco es obligatorio que los leáis, pero hermanos, cuando recomiendo un libro es porque realmente merece la pena, y realmente a mí me fue de mucha edificación. Está muy considerado este libro, se lee fácil y tiene muchísima profundidad. Así que te animo, R.C. Sproul, La santidad de Dios, a que lo consigas y que lo añadas a tu lista de lectura. Y respecto a este atributo, dice Stephen Charnock: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. Santo es el más alto título de honor de Dios. En él resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre.
Y hablamos, hermanos, de que este es un atributo comunicable de Dios porque Él lo ha comunicado a sus criaturas, lo ha comunicado a nosotros, sus hijos, nos ha hecho santos, es decir, apartados para Él en el momento en el que su gracia nos visitó, y nos está santificando progresivamente, es decir, apartándonos de toda corrupción del pecado. Y eso es poco a poco. Dios lo está haciendo en nosotros, es una obra transformadora en nuestras vidas. Por lo tanto, ese atributo es un atributo comunicable y en este atributo podemos mostrar a Dios al mundo. Somos semejantes a Dios. Por supuesto, hay una distancia infinita, un abismo entre la santidad de Dios y la nuestra, pero hermanos, nosotros estamos creciendo en santidad para poder mostrarlo al mundo. Somos su heredad y somos su especial tesoro, hermanos. Ese pueblo es un pueblo santo, un linaje escogido, nación santa. Arthur Pink dice: la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez más solemne la santidad infinita de Dios y su odio por el pecado. Cuán detestable había de serle cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputárselo a su Hijo. Y como dice en Éxodo 3, versículos 4 al 6, ya que Dios es santo, tenemos que acercarnos a Él, hermanos, con la máxima reverencia. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, hablando de Moisés, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos en Moisés esa reverencia, y esto lo encontramos constantemente en las Escrituras, esa reverencia, ese temor santo al Dios santo. Y ya que Dios es santo, hermanos, nosotros deberíamos también santificar nuestra vida en toda nuestra manera de vivir, como nos dice 1 Pedro 1:15. Y hermanos, esa es la mejor manera de alabarle, de adorarle, de servirle y de glorificarle, santificando todo en nuestra vida, viviendo en santidad. Y que nuestra oración diaria sea: santificado sea tu nombre, como el Señor Jesús nos enseñó a orar. No porque el nombre de Dios necesite ser santificado, sino que a través de nosotros sea vista la santidad de Dios en su pueblo, en ese pueblo escogido, esa nación santa. Así que, hermanos, que nuestra oración sea como esta de Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar por hoy vamos a ver otro atributo comunicable de Dios, que es la fidelidad de Dios. Hermanos, tristemente estamos viviendo tiempos en donde la fidelidad precisamente brilla por su ausencia en los seres humanos. Siempre ha brillado por su ausencia, pero especialmente ahora lo vemos claramente porque en la institución más sagrada que Dios creó, la familia, el matrimonio, vemos cómo constantemente matrimonios se rompen o son una farsa porque pues hay dos cónyuges que se son infieles. Vemos que esta es la tónica a día de hoy. La sociedad en la que vivimos es una lacra, una lepra, no sé cómo llamarlo, una pandemia, hermanos, pero esto es lo que se da tristemente, y esa infidelidad no viene a ser otra cosa que la manifestación del corazón depravado del ser humano por causa del pecado. Pero Dios, en cambio, es fiel. Tenemos un Dios fiel en todo lo que hace, y un Dios que permite, hermanos, que nosotros como hijos suyos nos parezcamos a Él en este atributo, en la fidelidad. El corazón humano, por naturaleza, por su pecado, tiende a la infidelidad en todas las cosas. Pero Dios hace en nuestras vidas, como hijos suyos, que podamos ser fieles en todos los sentidos. Fieles a Él, fieles a nuestro cónyuge, fieles en las cosas del Señor. Hermanos, aún aquellos que hemos nacido de nuevo, le somos infieles a Dios más veces de las que nosotros realmente somos conscientes o de las que nos gustaría. Pero gracias a Dios, que Él nos dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
No puede negarse, hermanos, porque es parte de su esencia, su fidelidad es un atributo, es lo que Él es. Si Él hace una promesa, no puede romperla. Nosotros constantemente hacemos promesas y las estamos rompiendo, fallamos en esas promesas. Pero Dios no, Dios siempre cumple lo que promete, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Y hermanos, a veces sí es verdad que las promesas de Dios se demoran, como lo vemos en cantidad de ocasiones a lo largo de las Escrituras. Y una historia muy clara que nos puede venir a la mente es la promesa que le dio a Abraham de que iba a tener descendencia y cómo podemos caer en el desánimo por causa de la demora de esa promesa. Pero al final lo que Dios promete lo cumple. Y Dios también prueba nuestro corazón para que descansemos y aprendamos a confiar en Él. Amén. Así que como antes hemos mencionado, la simplicidad de Dios, lo que Dios es, lo es siempre. Por lo tanto, si Dios es fiel, lo será siempre, hasta el final. Y podemos decir gloria a Dios por esto, porque a pesar de nuestra infidelidad, hermanos, Él está haciendo de nosotros, hombres y mujeres, fieles. Lo que para nosotros es contrario a nuestra naturaleza pecaminosa, para Dios de forma sobrenatural, por medio de la obra del Espíritu Santo, se hace posible en nuestras vidas y hace de ti y de mí personas fieles. Fieles a Él, fieles en nuestros matrimonios, fieles en todo lo que Dios requiere fidelidad de nuestras vidas. Amén, y eso es glorioso, eso es precioso y por eso podemos decir que este atributo también es comunicable. Dios lo comunica y lo comparte con nosotros o hace posible que este atributo se dé en nuestras vidas. Fíjate porque en 2 Timoteo 1:12, unos versículos antes del que acabamos de leer, Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, Dios ha prometido que nos va a guardar a ti y a mí como hijos suyos hasta el final, y que recibiremos esa eternidad, esa herencia eterna, ese regalo de estar con Él por siempre en esa morada celestial. Y lo que Él promete, lo cumple. Así que estemos tranquilos, estemos seguros, que se llene de paz nuestros corazones, esa paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Así que no dudemos en ningún momento de la fidelidad de Dios. No tienen que haber dudas al respecto. Dios es fiel, Dios lo cumplirá. Pues con esto, hermanos, os dejo y como digo, la semana que viene concluiremos los atributos de Dios.